martes 2 de julio. Lección número 1. El comienzo del Evangelio. Para memorizar. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Honorable, altísimo y divino Señor, muchas gracias por el Evangelio, porque este transforma al que se deja transformar, santifica y retrata a Cristo en los pormenores de su día. Permítenos escuchar tu mensaje, tu mensajero y tu voluntad. Oración presentada en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy martes, el mensajero. El mensajero que menciona Marcos 1, del 1 al 8, reza así: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro de Isaías, el profeta. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que prepare tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor y enderezad sus veredas. La palabra mensajero aquí es la misma palabra para ángel, es en el griego ángelos. Ese mensajero no era un ángel de la corte celestial, era un ángel del Señor, en este caso uno humano. Así como los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, representan al pueblo de Dios, este ángel de Marcos 1 es Juan el Bautista, primo de Jesús. Voz del que clama en el desierto. La palabra voz en el griego que aparece ahí es la misma que aparece en la primera carta a Tesalónica 4:16, que es la palabra foné. Con voz de arcángel, con foné de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El bautismo de arrepentimiento, ese era el mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje es un mensaje a un cambio total. La palabra arrepentimiento en el texto griego que aparece ahí es la palabra metanoia. Y metanoia implica un cambio de 180 grados, como si yo fuera hacia el sur y me devuelvo hacia el norte. Esa es la ilustración efectiva de lo que significa arrepentimiento. Un cambio de vida total. Hay personas que se bautizan sin arrepentimiento, pero el apóstol Juan, como mensajero, está invitando a que la gente se arrepienta y que se bautice por una sencilla razón. Cuando nosotros nos arrepentimos,
Eso significa tristeza por haber ofendido a Dios. Entonces ese arrepentimiento te mueve a la confesión pública o a la confesión privada. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, como pasa en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. Por tanto, el arrepentimiento que salva es el arrepentimiento metanoia, un cambio de conducta. El que bebía alcohol no beba más. El que fumaba no fume más. El que adultera o fornica no lo haga más. Eso es arrepentimiento. Entonces Juan llamó a toda una ciudad al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento nadie verá a Dios, porque Dios es fuego consumidor y el arrepentimiento es como lo que produce en nosotros la capacidad que Dios nos da para verle y gozarnos eternamente en su presencia. Eso es arrepentimiento y es el mensaje que está predicando el ángel Juan el Bautista, primo de Jesús, el mensajero. Pero dice que Juan estaba en el desierto y bautizaba. La palabra bautizar en el griego es baptizó. En el griego significa sumergir totalmente un cuerpo en el agua. Es decir, el bautismo no es rociando agua bendita ni sobre su cuerpo o derramando agua bendita sobre la cabeza del catecúmeno. No. El bautismo es sumergir el cuerpo por completo, porque el bautismo significa que esa persona ha muerto al pecado y ha resucitado para una nueva vida o en una nueva vida, que es la vida de Cristo. Entonces nos dice, predicaba el bautismo del arrepentimiento. Mucho cuidado. Hay muchas personas que están entrando a la iglesia y son bautizadas sin arrepentimiento y traen todos sus pasivos morales y contaminan a la iglesia con esas cosas que no han abandonado, repitiéndolas con el traje de miembro de iglesia. Es más, la sierva de Dios dice que hay muchas personas que van a la iglesia y son bautizadas sin arrepentimiento. Está en el tomo 2 del libro Testimonios para la Iglesia. Y usted puede bautizar a una persona que pida bautismo sin esta estar arrepentida. Por eso es que Marcos es tan específico con el mensaje de Juan. A bautismo del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Y repito, el arrepentimiento, la metanoia griega, implica sentir tristeza por haber ofendido a Dios, por la inconducta, por la vida mala, la vida licenciosa, la vida pecaminosa. Yo debo reconocer que soy pecador para poder cambiar. Si no reconozco que estoy en pecado, no voy a abandonar el pecado. Si no reconozco que estoy actuando mal, no voy a abandonar ese mal hábito de vida. El bautismo de arrepentimiento está subrayado con el perdón. Y repito, no todo el que entra a la iglesia está arrepentido. Una prueba de ello, Judas. Judas se entregó al Señor, o mejor dicho, buscó al Señor, pero no se dejó transformar, porque Judas nunca estaba arrepentido. Es más, dice la Biblia que Judas era ladrón y Satanás toma posesión de las personas a través de sus defectos, a través de sus debilidades. ¿Cuál era el defecto de Judas? El defecto de Judas es que le gustaba mucho el dinero y era ladrón porque se robaba el dinero. Él era el tesorero de la iglesia y se robaba todas las ofrendas que los hermanos daban para el ministerio del Señor.
Y nos dice el versículo 5 que salía toda provincia de Judea y también los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amigo, el bautismo no es garantía de perdón de pecados. Una persona puede ser bautizada en la iglesia y los hermanos decir amén, y esa persona no ha abandonado el pecado, y si no lo ha abandonado no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento ese bautismo no sirve. El bautismo que vale para Dios es el bautismo del arrepentimiento, del cambio de vida. Ese es el bautismo que vale. Pero si yo sigo haciendo lo mismo después de no ser bautizado, soy simplemente un cristiano nominal, no transformado por la gracia de Dios. Versículo 6. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. La langosta que menciona aquí era la algarroba que se comía con miel silvestre para robustecer o potenciar de esta manera el núcleo vitamínico de la algarroba. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Eran zapatos, mejor traducido, sandalias. Este hombre se minimizaba ante él como precursor, ante el que vendría. Los tres personajes que menciona es Dios Padre, Dios Hijo y su primo Juan el Bautista. Era un hombre sencillo, austero, y él predicaba: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que viene después de mí, él bautizará, el mismo verbo baptizó, del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, lo primero que hace es confesar su pecado y abandonarlo. Esa es la mejor manifestación de arrepentimiento. Abandone el pecado inmediatamente por el dolor producido a Dios. Y entonces viene el bautismo de agua. Y ese bautismo de agua es sucedido por el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo toma el cuerpo de esa persona, la mente de esa persona, y la va transformando a una nueva vida, a una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, no es nueva criatura. La traducción es incorrecta. La traducción debe ser: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Es decir, eso es arrepentimiento. Estar en Cristo. Y estar en Cristo implica abandonar lo que yo antes amé sobre el pecado. Es odiarlo y dejarlo para siempre. Y el Espíritu Santo se va preparando para su permanencia en el reino de la gracia, que es el reino de los cielos que predica Juan, el mensajero del Señor, y también Jesucristo, y en consecuencia sus apóstoles, y también debemos nosotros serlo. Hermanos y amigos, mi pregunta es: ¿el bautismo de Juan para ti es de arrepentimiento o de simple fachada? Que Dios nos libre de ser personas que estemos en la iglesia por los panes o por los peces, y también por la simulación. Que seamos personas verdaderamente arrepentidas, porque sin arrepentimiento nadie verá el rostro de Dios. Que Dios nos bendiga. Para mañana miércoles 3 de julio, el bautismo de Jesús. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero y denle clic a la campanita. Dios nos bendiga.